Continuando con nuestras clases en línea, hoy vamos a tener un pequeño repaso sobre etimologías 1 en cuanto a qué es la definición de etimológicas o qué es esa definición de etimologías. Latín vulgar y latín culto ya lo habíamos platicado un poco en clase, hoy lo vamos a trabajar un poco más a fondo pero más práctico, y por último vamos a tener un pequeño resumen de lo que son los criterios genealógicos y morfológicos, así que comenzamos. Bien, ya habíamos hablado acerca de la definición de etimologías y decíamos que la definición de etimologías proviene de dos raíces. Hay que entender que esta definición que tenemos de etimologías es por la razón de que primero, así como lo está marcando nuestro texto, eh, la definición que conocemos hoy en día es un préstamo, ¿sí?, de esta raíz étimos, que es prácticamente en griego, y que a su vez pasa al latín como étimos, y que su significado es verdadero o real. De igual forma, la otra raíz o la otra parte de lo que va a ser la etimología, de la definición real de la etimología, es que también ocupamos el logos, que es en griego es símbolo, y que a su vez en latín logos significa palabra, ¿sí? Entonces, para los griegos el logos es un símbolo, perdón por mi letra, ¿sí? Mientras que para el latín es una palabra. Entonces, al final de cuentas, símbolo o palabra viene siendo logos, un logotipo, una escritura, una forma de expresión, y que en nuestro caso la definición de etimologías es el origen de una palabra. Este a su vez proviene de etymology, sentido verdadero de una palabra, o un compuesto de serie de símbolos y que recurren a dar originalmente un símbolo o una definición real de una palabra. Entonces, para el caso es que etimologías es el verdadero sentido de una palabra. Veámoslo con nuestra palabra que acabamos de anotar en este lado, y yo me voy a mover un poquito hacia el centro, ¿sí? Entonces, México, que es nuestra palabra y que proviene del náhuatl, ¿sí?, tiene tres raíces. ¿Cuáles van a ser las tres raíces? Primero, meztli, que significa luna y que está acompañado de xistli, que xistli, decíamos, xistli significa ombligo o centro. Y por último vamos a tener una especie de declinación de esta parte, que es una declinación de lugar, es un complemento circunstancial a lo que conocemos dentro del español. Ya lo vamos a ver más adelante con las declinaciones en latín, pero para nuestro caso, las declinaciones que tenemos aquí, o nuestro complemento circunstancial, que va a ser un complemento circunstancial del lugar, pues va a ser co. Entonces, mezcli, xistli, co. ¿Qué quiere decir mezcli? Entonces, en nuestro idioma, en el idioma náhuatl, dice que México significa en el ombligo de la luna, o dicho de otra manera, en el centro del lago de la luna. Por esa razón, México, digamos, los mexicas, pues se instalaron en el centro de un lago, o donde vieron el ombligo de la luna, o bueno, hay demasiados mitos con respecto al origen, de cómo es que los mexicas, se integraron al lago de Texcoco. Así es, entonces, eso es lo que significa, es el significado real de una palabra, con respecto a la definición etimológicas de estas. Y vamos a complementarlo con lo que viene a continuación. Yo me voy a mover de este lado porque vamos a ocupar esta otra parte. Y entonces, para aclarar bien esta situación, vamos a entender lo que pasó o cómo es que pasan estas situaciones, ¿no?, del significado real y cómo fue que nuestro
castellano tuvo origen a ciertos significados que hoy los conocemos como tal. Bueno, pues resulta que cuando nosotros ya en una clase creo que hablábamos acerca del latín vulgar y lo que era el latín culto. Recordemos que el latín pues es el idioma original de los romanos, que a su vez hicieron una gran conquista por todo lo que fue Europa, sur de África y un poco Medio Oriente, y con esas mezclas pues se generaron tantos idiomas que algunos sobresalieron y algunos otros no. Ya los veíamos en las clases en las que iluminábamos los espacios en el mapa y cómo se iban generando estos idiomas y geográficamente hablando pues se dispersó en gran parte del mundo, ¿no? Entonces el latín vulgar que lo tenemos acá, ¿sí? Es una forma de comunicación para entonces los romanos. Entonces les decía, es una forma de comunicación que los romanos tenían, pero, pero, que si nosotros nos vamos dando a conocer, pues el latín, entre el latín vulgar y lo que era el latín culto, que precisamente hay una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque en el caso del latín culto, pues era la lengua de era la lengua de prácticamente de los nobles, del emperador, del senado y sobre todo de los literatos, o sea, de los cultos, de los que hablaban bien, de los que siempre hablaban correctamente con respecto al idioma. Varios de estos literarios encontramos a Virgilio, que escribe la Eneida, Ovidio, Cicerón, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, que son grandes escritores latinos y que tienen una gran influencia en nuestro castellano. Y por esa razón, el latín culto, pues lo anotamos acá como una forma de escritura, pues entonces encontramos ludere, ecum, que son palabras que pues precisamente tienen van a tener sus declinaciones y demás, perdón, acá, y que nos van a ayudar a entender, ¿no? Entonces, el idioma, pero más adelante lo vamos a platicar un poco más a fondo. Por otro lado, tenemos el latín vulgar, que era hablado por los del pueblo, los soldados, los técnicos, los artesanos, que pues prácticamente son igual que nosotros, ¿no? Los escritores, los poetas, de hoy entonces, pues hablan castellano culto y nosotros, pues como somos muy abajo, hablamos de una manera vulgar y que reutilizamos y evolucionamos la lengua. A final de cuentas, nosotros somos quienes evolucionamos una lengua. También los cultos, pero pues ellos no tanto. Las variantes dialécticas entonces se van a generar a partir del latín vulgar y vamos a tener entonces variantes dialectales como el latín hispano, que fue el que se habló en la península, y el latín galo, que pues prácticamente lo hablaban en esa parte centro de Europa. Y al final de cuentas se nos van a dar las lenguas romances que ya las platicábamos en clase y que por cierto tomamos un pequeño mapa y marcábamos los países donde se habían desarrollado las lenguas romances, ¿no? En España pues prácticamente tenemos el vasco, este castellano, ¿sí? Y algunas otras lenguas romances que se van a desarrollar a partir de ello. Entonces, a partir de toda esta combinación de conceptos, pues se van a desarrollar lo que va a ser ciertas palabras en latín que nos van a dar origen a un nuevo idioma, una nueva lengua, que entonces si nosotros vamos a ver, vamos a borrar un poquito aquí. Si nosotros vamos a ver esta parte del latín culto y del latín vulgar, pues nos vamos a dar cuenta que ludere y jocare o yocare, que es prácticamente la pronunciación correcta, pues entonces estamos aquí hablando de que tenemos una supresión, ¿sí? Una gran supresión de las palabras, ¿no? Pareciera ser que las vocales tienen solamente ese sonido vocálico, pero sí cambian y en el caso del castellano pues es completamente diferente. Ecum con caballo y caballo, ¿no? Prácticamente
en el caso del latín vulgar, pues tiene una gran coincidencia en grafías, en sonido, en cuanto a fonética, y morfología con respecto al castellano, mientras que en el latín, pues prácticamente, el latín culto, pues prácticamente ni siquiera lo estamos considerando, ¿no? Para el caso del castellano. Entonces, lo que ustedes van a hacer como ejercicio, que ya está anotado en su hoja de actividades, pues es buscar palabras en latín culto y en latín vulgar y que tengan significado en castellano para hacer este ejercicio. Entonces vamos a buscar como ejemplo 3, se pueden apoyar en su libro de la página 26, 24, ahí parece que tienen vocabularios. Bueno, consideren las páginas 26 a la 35 para que puedan realizar esta actividad. Son solamente 3, no es mucho, no es una solamente, es poco tiempo, entonces realizamos esta actividad. Buscamos palabras en latín culto, palabras en latín vulgar y en castellano. En algunas formas van a encontrar solamente una, entonces no se preocupen. Y ya para terminar con respecto a nuestra actividad del día de hoy, pues repasando lo que ya habíamos visto en las primeras clases, en lo que es el criterio genealógico y el criterio morfológico. Recordemos que el criterio genealógico se encarga de las familias lingüísticas y el desarrollo de la familia indoeuropea y lo que van a ser las lenguas romances. Y eso tiene que ver con la geografía de cómo se desarrollaron las lenguas en sí. Por otro lado, vamos a encontrar el criterio morfológico, que van a ser esas ciencias auxiliares de las etimologías para entender lo que va a ser las palabras como tal. Entonces tenemos la fonética, tenemos la morfología y tenemos la semántica. Bueno, aquí me falta un acento y acá me falta otro acento. Entonces, la actividad para este cuadro, pues, es que ustedes vayan complementando, así como lo tenemos en familia lingüística, conjunto de lenguas que derivan, una lengua común y también como el conjunto de lenguas que tienen una misma base genética lingüística. Entonces, aquí ustedes van a notar la definición de lo que es indoeuropeo o familia lingüística indoeuropea. Eso ya lo vimos, entonces lo han de tener en sus apuntes. Y la lengua romance igual. ¿Qué es una lengua romance? ¿En qué consiste? O sea, prácticamente me van a notar la definición de indoeuropeo y la definición de qué es una lengua romance. Y por el otro lado me van a notar la definición de morfología y en qué consiste la semántica. ¿Sí? Este pequeño cuadro no sé por qué está ahí, pero bueno. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Chinle ganas, chicos. Entonces apóyense en su libro de la página 26 a la 35. Dentro de sus cuadros de actividades pues ya van las páginas, y si no pues se los voy a anotar aquí de la página 26 a la página 35. En eso se pueden apoyar para contestar estas actividades. Bye bye, por también se cuidan, como frutas y verduras.